Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. Voy a hablar en esta tarde acerca de un tema que he titulado No sigan la corriente de este mundo. No sigan la corriente de este mundo. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Usted me sigue ahí, por favor. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Muy bien. Todos los cristianos debemos de saber y entender perfectamente que nuestro cuerpo, nuestra alma, le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los griegos tenían una filosofía que se conocía como dualismo. Era una filosofía que consistía en ideas acerca de que el alma era buena en sí misma, pero que el cuerpo, pues con todas sus pasiones que nacen en el cuerpo, pues que era malo, y que lo que se hacía con el cuerpo, pues había que lo que el cuerpo sentía había que satisfacerlo para pues, que la persona estuviera tranquila. Ellos, los griegos, en su lógica decían: no importa lo que se haga con el cuerpo, al fin y al cabo va a morir, entonces hay que satisfacer al cuerpo. Cuando Pablo lleva el evangelio a Corinto, que era una ciudad griega, y la gente en Corinto se empezó a convertir, cuando ellos comenzaron a formar parte de la iglesia, los primeros cristianos ahí en esa ciudad de Corinto tenían muy arraigada esta filosofía del dualismo. Y comenzaba a manifestarse dentro de la iglesia en Corinto. Y el apóstol Pablo les escribió una carta, dos cartas, pero en la primera, él les, por medio de la palabra de Dios, les refuta esa falsa filosofía de que puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y en 1 Corintios 6:9, en la versión en lenguaje sencillo, que es la versión que voy a leer yo, ahí Pablo les dice lo siguiente a los corintios. Dice 1 Corintios 6:9: no se dejen engañar, refiriéndose a esa filosofía dualista, ¿sí? No se dejen engañar, les dijo. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Dice Pablo: me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Me refiero a los que adoran a los ídolos. Me refiero a los que son infieles en el matrimonio. Me refiero a los hombres que se comportan como mujeres. Me refiero a los homosexuales, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos me refiero, a los que hablan mal de otros, y me refiero también a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. En el versículo 11, el apóstol Pablo continúa diciéndole a los corintios, después de darle una breve lista
Dice así, y algunos de ustedes eran así. O sea, algunos de ustedes vivían como ladrones, como estafadores, eran pervertidos sexuales. Algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó. Les perdonó esos pecados y los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12. Algunos de ustedes dicen, una versión dice, sin embargo, algunos de ustedes siguen pensando, siguen diciendo, soy libre de hacer lo que quiera. Así decían algunos cristianos, soy libre de hacer lo que quiera. Y Pablo le responde, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere nos conviene. Y por eso, hablando de sí mismo, no permito que nada me domine a mí. Yo tengo control sobre mi cuerpo. Y enseguida les dice la razón del por qué. Versículo 13. También dicen, la comida es para el estómago. Pues sí, lógicamente, ¿no? Pero ellos se referían a comer y comer con la gula, pues. Sin medida alguna. La carne pide, pues hay que darle. La comida es para el estómago, dicen algunos, y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas, el cuerpo y la comida. O sea, el cuerpo tiene que morir. Entonces, ¿para qué es el cuerpo? Dice Pablo, en cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. No, dice. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor, pues nuestro cuerpo es de Él. ¿De quién es tu cuerpo? ¿A quién le pertenece todo tu ser? Díganlo fuerte. Muy bien. Los corintios, como estaban sumergidos en esa teoría del dualismo, seguían practicando ese tipo de cosas. Y Pablo les dice, no se equivoquen, no se equivoquen. No. Nadie que haga eso va a participar del reino de Dios. En el versículo 15 dice así, ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia. Ahora ya sabían ellos, así como nosotros que formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, no está bien, no es correcto que una parte de ese cuerpo o algún cristiano, alguna cristiana, no está bien que una parte de ese cuerpo de la iglesia de Cristo se junte con una prostituta. No, dice, no está bien. 16. Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace uno con ella. Así lo dice la Biblia o las Escrituras. Los dos serán una sola persona, una sola carne. El asunto con las relaciones sexuales que están permitidas por Dios es dentro del marco del matrimonio. Fuera del matrimonio, cualquier relación sexual de cualquier tipo está rechazada por Dios. Es inadmisible delante de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice en el versículo 17. En cambio, quien se une con el Señor se hace uno solo, un solo cuerpo espiritual con Él. Aquí Jesús está diciendo, Pablo está diciendo que cuando un hombre, en este caso un cristiano, se junta con una prostituta, se hacen una sola carne. El asunto con la relación íntima es que, ¿por qué dijo Dios que se hace uno solo? O sea, hay una unidad no solo física, sino también espiritual. Y hay una transmisión, esto es espiritual, hay una transmisión de espíritu
o espíritus que estén Imagínate, una prostituta que ha pasado por 1000 hombres. Imagínate, va un hombre, un cristiano, tiene relaciones con una prostituta. Imagínate todo lo que se le transmite de 1000 hombres con la que estuvo esta mujer. Por eso es que la relación matrimonial es sagrada y está en el marco del matrimonio. Porque hay una unidad no solo física, sino también espiritual. Y hay algo que se transmite, así como físicamente se transmite, también espiritualmente. Y los corintios, como decían, que el cuerpo pues había que darle lo que pide, Pablo dice, no pueden ustedes estar haciendo esto. Porque cuando uno se une con el Señor, es uno con Él. ¿Y a poco no hay una transmisión del Espíritu de Dios a nosotros? ¿Verdad que sí? Y la relación con Él es espiritual y también transmitimos, ¿sí? Dice el versículo 18, no tengan relaciones sexuales prohibidas. No, dice Pablo. Ese pecado, lean con atención, ese pecado de relaciones sexuales prohibidas le hace más daño al cuerpo, el cuerpo humano, que cualquier otro pecado. ¿Leyeron bien? Le hace más daño que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes, dice Pablo, es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Qué les pareció esa lectura bíblica? Clarísima, ¿no es cierto? Pablo les enseña a los corintios que el cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu Santo. Que cuando tú te convertiste a Cristo, cuando naciste de nuevo, dice la Biblia que Jesús dijo que Él y el Padre con el Espíritu vendrían y harían morada en la vida del cristiano. Es decir, Cristo y el Espíritu Santo viven dentro de nosotros. Por consiguiente, nosotros somos un templo, una habitación de Dios. Y ese templo tiene que estar limpio. Ese templo tiene que honrar a Dios. De ahí que toda perversión de tipo sexual está rechazada por Dios. Por eso es que Pablo también les escribió a los romanos en la misma línea acerca del cuerpo, porque los romanos también estaban muy influenciados por la cultura griega. Y entraban esas filosofías, esos pensamientos. Y de ahí les escribió el capítulo 12, versículo 1, que leímos al principio de la carta a los romanos, que dice así, lo voy a leer de nuevo. Así que, hermanos, noten que está dirigido a cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego, había un ruego, una petición muy encarecida de parte del apóstol Pablo, que comprendía perfectamente la seriedad de este asunto. Y él apeló a un ruego, porque como veremos más adelante, es algo voluntario. Y él les rogaba, y él aludió a las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y él apela a la misericordia de Dios y dice, yo les ruego, cristianos, así como recibimos todos los días la misericordia de Dios, por esas misericordias de cada día, de la cual no debemos de abusar, yo les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, exclusivo para Dios. Ese sacrificio tiene que ser
apartado para Dios, que es nuestra propia vida, incluyendo nuestro cuerpo, y ese sacrificio vivo, voluntario, es agradable a Dios. Pero luego viene una frase a continuación que la vamos a estudiar. Dice, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que le agrade a Dios, que sea un sacrificio santo, por medio de un culto racional? Bueno, vamos a estudiar estas dos palabras, culto y racional. Muy bien. Número 1, la palabra culto viene del griego letreia. Y este término griego habla de algo que se hace, pero de manera voluntaria, nunca obligada. Es decir, nadie, ni siquiera Dios, nos obliga a que nos ofrezcamos a Él en sacrificio vivo. No, Él apela al amor que Él ha tenido por nosotros y que nosotros le correspondamos. Entonces se refiere a algo que se hace de manera voluntaria, algo que se debe de entender como un servicio a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y se refiere a aquello a lo que una persona dedica toda su vida para realizar algo. Por ejemplo, un atleta olímpico que se prepara para participar en una carrera. Vamos a poner el ejemplo de un maratón. Este atleta quiere ir a las Olimpiadas. Cada 4 años se celebran. El primer año, o sea, después de las Olimpiadas, ya inicia su preparación. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dedicado única y exclusivamente a ejercitarse, a estar en forma para participar, cuando menos con honra, en la carrera de un maratón. Pero ese atleta, para llegar a una forma, digamos, óptima, que rinda y que honre ese deporte, él durante esos 4 años y toda la vida que dure compitiendo, se abstiene de muchísimas cosas para cuidar su cuerpo, que lo está dedicando al deporte. Entonces, un atleta de alto nivel va a dejar a un lado el pozole, las tortas ahogadas, el alcohol, el tabaco. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar su cuerpo, que es el que va a rendir en el momento. Ustedes todos sabemos de lo que nuestra gloriosa selección nacional hizo un día antes de participar en el mundial, o 2 o 3 días antes de participar en el mundial. ¿Qué hicieron? Se fueron de borrachera, se fueron con mujerzuelas. Por eso no rinden, deshonraron el fútbol. En lugar de cuidarse, hicieron todo lo contrario. Son atletas fracasados. Ellos debían de estar dedicados en cuerpo y alma y espíritu a la competencia, pero no lo hicieron. Y se ve inmediatamente que los que quedaron en los primeros lugares, esos totalmente dedicados. Bueno, esa es la idea aquí de culto, hacerlo de una manera voluntaria, pero ofreciendo tu cuerpo, absteniéndote de las cosas que te van a eliminar de la carrera. ¿Me estoy explicando? Este es un principio fundamental de la vida cristiana. Es un principio fundamental. El verdadero culto o servicio a Dios, la verdadera adoración a Dios, es ofrecerle nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y esto es todos los días, no solamente un par de horas o 3 horas el día domingo, no,
No, porque el verdadero culto, que es voluntario, el verdadero servicio a Dios, no consiste en ofrecerle rituales. No. Yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba a misa, pues no me gustaba ir a la misa. Entonces me hacía allí medio el que se me iba el tiempo, pero llegaba la bendición. ¿Sí se acuerdan? Porque muchos lo hacían. Llegaban al último, a la bendición, cuando el sacerdote daba la bendición, y ya uno llegaba 3 minutos antes y ponía uno carita de San Martín de Porres y se ponía uno así, ¿verdad? Y reciban la bendición, decía el sacerdote, y bendecía con sus manos, y todos amén, ¿verdad? Entonces yo salía y mi mamá me preguntaba, ¿fuiste a misa? Le dije, ya cumplí. Fíjense cuál era la idea. Hacer ritual. Algunas señas, hacer algo ritualista, pero nada que saliera del corazón. No. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo aquella plática con una historia que no hace mucho estudiamos, la historia de Jesús y la samaritana? Dame de beber, le dijo Jesús. Y él le contesta, ¿cómo me pides a mí de beber? Los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí. Mira, si tú tomas de esta agua, le dice Jesús, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. La mujer le contesta, Señor, dame de esa agua. Y Jesús le dice, ¿quieres de esta agua? Sí, Señor. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le contesta, bueno, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Vives en un amaciato, en una relación que implica relación sexual prohibida por no estar casados. Entonces la mujer se sorprende de que Jesús sabía su vida. Y enseguida ella, de manera, pues como cualquiera de nosotros, como lo hacíamos, ella le cambia la plática a Jesús y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén debe de adorarse, pero nosotros decimos que es acá en este monte. Y Jesús le responde, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán no en un templo hecho de manos, no en un lugar específico, sino la adoración será en espíritu y en verdad, porque nosotros somos templos y Dios habita dentro de nosotros, y la adoración a Dios es de corazón, de espíritu, incluye el cuerpo, pero es una adoración y un servicio a Dios cotidiano, de todos los días, no es un ritualismo. Esta mujer pensó que ya cumplía con Dios con ir al templo a orar o a cantar algunos salmos, pero había pasado por los brazos de 6 hombres. Pero ella pensaba que haciendo ritual o rituales, Dios se iba a agradar de ella. Hay mucha gente que sigue pensando igual, así como los corintios que tenían muy arraigada la filosofía del dualismo. Así hay mucha gente aquí en México, ya no estoy hablando de otros lugares, que cuando llegaron a Cristo traen una mentalidad de rito, de ritos, de cosas que hacemos y llegamos a caer en el error de decir, ya cumplimos. Yo me acuerdo que yo cumplía, pero después mi mamá me decía, oye, te llamó por teléfono, te buscó uno de tus amigos. Ah, sí, bueno, ahorita vengo, ya me voy. ¿A dónde voy? Pues voy con ellos. ¿A dónde cree? Pues a tomar. Y yo pensaba, estaba engañado, que con hacer acto de presencia a la bendición ritualista, ya todo iba a estar bien, nada más lejos de la verdad.
¿Ustedes creen que haya cristianos que van a iglesias cristianas como esta, que vienen para cumplir? Sí. Es probable que esté viendo algunos, porque sus vidas no son lo que Dios espera que sean. Pero el concepto bíblico, lo que Jesús quiso decir cuando dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, Él se refiere a esa acción voluntaria, pero que involucra todo tu ser, todo tu tiempo, las 24 horas del día, que implica que cuando tú vas al trabajo, Cristo va en ese templo que eres tú. Cuando vas a la escuela, Cristo va en ese templo. Cuando vas al centro comercial, cuando vayas a donde vayas, tú eres un templo y Cristo está dentro de ti. Y tú ofreces tu pensamiento, tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, absteniéndote de las cosas que ensucian la casa de Dios. ¿Están entendiendo? Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A ver, cuando venimos aquí, pues nos portamos bien. El asunto es que el término, la palabra culto, habla de servicio continuo. La pregunta entonces sería, cuando salimos de aquí, ¿qué hacemos? Mañana lunes, pues a trabajar o a la escuela. Pero cuando vamos al trabajo o a la escuela y ya estamos ahí en la escuela o en el trabajo o donde sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo reaccionamos? Vuelvo a tomar Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, voluntario, santo, exclusivo para el Señor. Es un sacrificio que le agrade a Dios de tu cuerpo, de tu vida, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Bueno, ya estudiamos lo que es el culto, es el servicio continuo de manera voluntaria. Pero luego viene otra palabra que es racional. A ver, digan todos racional. Bueno, esta palabra racional viene de una palabra griega, logikos. Logikos, de ese vocablo se deriva la palabra lógico. Sígame con mucha atención. Entonces lo que está diciendo Pablo es, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio voluntario, vivo, algo que separado para Dios, que le agrade a Dios, que es un servicio que va conforme a la razón, porque el lógico tiene que ver con la razón, tiene que ver con lo razonable, con la razón y con lo razonable en relación con qué, con quién, con la voluntad de Dios que está expresada en las Escrituras. Es decir, nuestra adoración y servicio a Dios tiene que ser por lógica, de acuerdo a lo que Dios es. Y la Biblia dice que Dios es santo, por ejemplo. ¿Cómo tiene que ser nuestro servicio, nuestra vida? Santa. Sed santos porque yo soy santo. Nuestra adoración y servicio a Dios tiene que ser por lógica, de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Nuestra vida debe de ir en una lógica de acuerdo con lo que decimos ser. ¿Qué somos? Díganlo. Cristianos.
Entonces nuestra vida tiene que ir en una lógica con lo que decimos ser. ¿Qué decimos que somos? Cristianos. Nuestra vida tiene que llevar una lógica conforme a lo que decimos creer. ¿En qué creemos? En la palabra de Dios. Tenemos que ser razonables y lógicos en ese sentido. Les voy a hacer una pregunta. Yo sé que me la van a poder contestar y les voy a poner una palomita, porque trataré de ser claro en la pregunta. Es esta. A ver, es lógico que la iglesia cristiana en general permita que entre sus miembros que asisten a sus congregaciones permitan la inmoralidad sexual en cualquiera de sus expresiones, como homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, zoofilia, necrofilia, pederastia, matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Es lógico que la iglesia cristiana permita estas conductas en sus miembros? No. No es lógico. No es un culto racional, no es un culto lógico, conforme a lo que decimos ser. Si no eres cristiano, tú andas en tu lógica. ¿Me explico? Tú dices, no, pues qué, si a mí me gusta un hombre, yo me meto con él y qué. Está bien, tú eres lógico, al menos eres congruente, porque haces lo que piensas. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, no es lógico aceptar este tipo de prácticas, porque no van de acuerdo a lo que Dios ha dicho, ni van de acuerdo con lo que Dios pide y demanda de nosotros. Ahora, síganme con mucha atención. Escuchen bien. No podemos evitar, de ninguna manera, nosotros los cristianos, no podemos evitar que la gente que no conoce a Dios acepte y promueva este tipo de desviaciones. No podemos evitarlo. Porque si no conocen a Dios, es imposible hacerlos que cambien sus conductas. Resultaría para ellos ilógico que tú llegues y le dices, ¿sabes qué? Pues tener una mujer fuera de tu matrimonio, aparte de tu esposa, es algo que no le agrada a Dios. ¿Cuándo han visto que dicen, ay, de veras, ay, no, pues ya la voy a dejar? Porque eso es ilógico para ellos. Dicen, no, pero a mí me gusta, yo tengo con qué mantenerla. No, pero no le agrada a Dios, y a mí qué me importa, dicen. Yo vivo mi vida y nadie me va a decir lo que yo quiera hacer. Filosofía dualista, porque hacen de su cuerpo lo que quieren. Pero para nosotros es imposible hacerlos que cambien de conducta. Por más pancartas que les pongamos enfrente, rechazando el aborto, seguirán abortando. Por más pancartas o manifestaciones que hagamos diciendo que no estamos de acuerdo con el matrimonio entre un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, por más que protestemos, brinquemos, gritemos, la gente seguirá viviendo conforme a su lógica. ¿Sí o no? La única manera en que una persona puede cambiar su vida desastrosa, desviada, depravada, a una vida que agrada a Dios, es cuando escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados son lavados, borrados, nace de nuevo y entonces es una nueva criatura. Ahí ya el Señor empieza a santificarlo, a limpiarlo de toda la basura que traía cuando llegó a los pies de Cristo. Esa es la única manera. Por consiguiente, ¿cuál es la solución para que la gente que no conozca a Dios cambie de conducta? ¿Alguien me puede decir? Predicarle el Evangelio.
no andando en protestas ni gritando cosas. No, predicándoles el evangelio. Esta gente sin ley de Dios que los gobierne, porque se gobiernan a sí mismas, hacen leyes para hacer legítimo este tipo de prácticas que son aberrantes. Pero para Dios seguirán siendo prácticas prohibidas. Para Dios seguirán siendo prácticas ilegítimas. Y alguien podrá decir, sí, pero yo no creo en Dios, yo soy ateo. Bueno, el hecho de que una persona sea atea no significa que Dios no existe. Además, como alguien dijo sabiamente, mira, en realidad no hay ateos, porque en cuanto se mueren se les acaba lo ateo, porque van directamente a donde ellos oyeron que había un lugar. Esta gente sin ley promueve hacer legítimas prácticas que Dios rechaza. Por consiguiente, sus vidas no glorifican a Dios. Pueden tener rituales, pueden amarrarse una penca de nopales en la espalda e irse de rodillas a no sé dónde. Pueden rezar 20,000 Padres Nuestros, pero seguir siendo y siguen siendo rechazados por Dios. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. Así de sencillo. Hace unos años recibí una carta. Escuche con atención esto. En esa carta estaba firmada por un pastor en Estados Unidos. Y la carta decía, estamos los pastores aquí en esta parte de Estados Unidos y creo que el mundo entero debería estar muy contento de que haya salido a la luz toda esa corrupción de inmoralidad que los sacerdotes en la Iglesia Católica han cometido a través de los años. Tantas violaciones de niños inocentes. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? No es para nadie escondido esto. Esto ha sido un escándalo que la Iglesia Católica ha tenido. De que guías de ellos, sacerdotes católicos, hayan abusado de tantos niños inocentes. Ese es algo aberrante delante de Dios, ¿sí o no? ¿Cuánto niño inocente, cuánto niño traumado hoy ya, gente adulta, muy afectada por esos abusos sexuales? Eso se llama pederastia, relaciones sexuales con niños, de mayores con niños. Bueno, en países como Alemania, como Suecia, como Holanda, Canadá, están promoviendo una ley donde se apruebe la pederastia. O sea, los depravados están legitimizando sus prácticas aberrantes por medio de leyes que ellos mismos formulan y escriben. Entonces yo le contesté a este pastor, pues sí, es bueno que salga a la luz para que de alguna manera se pueda detener eso. Y luego yo le escribí cuando le contesté y le dije, oye pastor, pero también dentro de la iglesia cristiana hay muchas cosas que están sucediendo. Hay casos de pastores que han tocado a niños. Por eso fíjense bien a qué iglesia van. ¿Y dónde dejan sus niños? Nosotros tenemos mucho cuidado de los maestros que trabajan con los niños. También en las iglesias cristianas se dan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se meten los corintios. ¿Entendió, verdad? Con sus filosofías, con sus cosas depravadas. Y se dan un montón de aberraciones. En la carta decía, ojalá y se haga una película de estas aberraciones. Entonces yo le puse, pastor, pues también había que hacer una película de lo que pasa en muchas iglesias cristianas el día de hoy. ¿Cuánto cuesta una película? Cuesta mucho dinero hacerla. Y yo tenía unos ahorros ahí, yo le dije, mira, yo pongo $5,000, le puse ahí en la carta, para hacer una película de lo que pasa dentro de las iglesias.
que muchos ya están congeniando con todas esas prácticas y las legitimizan con la misma palabra de Dios. Eso es lo más aberrante. Todavía es peor que aquello, lo que sucede aquí adentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que somos cristianos de la Biblia, que conocemos la Biblia. Por eso Pablo instruyó a los cristianos en Corinto, pero también a los romanos, que es el texto que estamos estudiando. Romanos 12:2. Continúa el apóstol Pablo y dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esa frase? No se conformen a este siglo. Siglo tiene la connotación o la idea de gente del mundo, gente que no conoce a Dios. Ahora, la instrucción es: no se conformen a la gente, a cómo vive la gente de este mundo, la gente que no conoce a Dios. Ahora, aquí la palabra conformarse viene del griego susquematizo. Allí aparece en la pantalla, para que me siga con atención. Susquematizo es la palabra que se traduce por conformarse. No se conformen. Pero de este susquematizo se deriva una palabra que en castellano ya es más entendible para nosotros, que es la palabra esquema. Bien, ¿qué es un esquema? Un esquema es la representación mental, eso dice el diccionario, o imaginaria de un proceso en el que aparecen relacionadas de forma lógica sus líneas o rasgos esenciales o los conceptos que hacen que vaya en una lógica. Se los voy a explicar. Conformarse, susquematizo, también se traduce por amoldarse, adecuarse, adaptarse, acomodarse. Bien, pregunta: ¿por qué las personas que no conocen a Dios hacen leyes para legitimizar prácticas aberrantes? ¿Por qué hacen leyes para legitimizar sus acciones? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque ellos actúan de forma lógica en sus esquemas. ¿Está entendiendo? Conforme a su modo de pensar. Ellos, los que no conocen al mundo, los que son de este mundo, que Pablo dijo: no se amolden a ellos, no se adecúen, no se adapten, no se acomoden. Ellos son congruentes con su modo de pensar y lo plasman en leyes para legitimizar sus prácticas. Ellos son lógicos. O sea, a ver, aquí está un hombre que dice: no, pues ¿qué tiene que se case un hombre con un hombre? Pues es muy de ellos. Pero pues la gente rechaza eso. No, vamos a hacer una ley. Entonces la gente aplaude. Y los periodistas y los de opinión pública y muchos políticos aplauden y dicen: wow, ya estamos llegando como Holanda, ya estamos siendo como Canadá, los Estados Unidos, que están legitimizando todo ese tipo de prácticas. Entonces ellos están obrando conforme a su lógica. ¿Me estoy explicando? Son congruentes con su modo de pensar. Pero la amonestación para nosotros es contraria a lo que la gente del mundo vive. El esquema para nosotros es diferente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Es decir, no se amolden, no se adecúen, no se adapten, no se acomoden a la forma de pensar de la gente que no conoce a Dios. Sean lógicos conforme a sus esquemas cristianos. Sean lógicos.
tres versiones del versículo Romanos 12:2, se los voy a leer. En la versión Palabra de Dios para Todos dice Romanos 12:2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Versión en lenguaje sencillo, no vivan según el modelo de este mundo o el ejemplo de este mundo. Versión en lenguaje actual, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque los esquemas de este mundo son contrarios a los esquemas de pensamiento cristiano. Se oponen, riñen entre sí, se contraponen, y ahí es donde se genera el conflicto. ¿Sí? Los esquemas del mundo o de la gente que no conoce a Dios, fíjate, sus esquemas son cambiantes, son volubles, son inconstantes, son frívolos, cambian a cada rato. Sus acciones son según los pensamientos que gobiernan las mentes de las personas en su actualidad. Por ejemplo, lo que hoy piensan los jóvenes respecto a la vida, la sexualidad, la libertad, es muy distinta a los jóvenes de hace 50 años. Entonces, como ellos dicen que el hombre va evolucionando, hay que ir cambiando los esquemas de manera constante. Los jóvenes de hace 50 años pensaban muy diferente a los jóvenes de hoy respecto a la sexualidad, por ejemplo. Muy distinto. Pero como la maldad en el corazón del hombre se está multiplicando, lo que estaba muy adentro está saliendo sin vergüenza, sin atajo alguno, sin límite alguno, pues la gente se acomoda a lo que está oyendo cada rato. No, pues sí tiene razón. Sí, de verdad, pues sí que tiene. ¿Qué importa? Cada quien hace de su vida lo que quiere. Y ahí tenemos a una joven, hija de una madre, que cuando esta madre era joven, jamás por aquí le pasó la idea de un aborto. Pero su hija dice cosas como, yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, dice ella. Bueno, ella está obrando conforme a su lógica. Pero lo que pensaba su mamá hace 50 años con lo que piensa su hija hoy es muy distinto. Por eso es que los esquemas del mundo cambian cada rato, ¿sí? Son frívolos, volubles, cambian. Pablo está diciendo a los cristianos, pero ustedes no se amolden, no se adecúen, no se adapten, no se acomoden a los esquemas cambiantes de este mundo. No traten de estar siempre a tono con todos los pensamientos y las conductas de la gente que no conoce a Dios y que vive en este mundo. Es como si Pablo dijera, no sean como los camaleones. ¿Sí conocen ese animalito? Que tiene unas habilidades extraordinarias. ¿Cuáles son? Bueno, pues entre otras, de que cambia el color de su piel según el entorno en el que está para estar igual al ambiente que lo rodea. Si está en un árbol que está en ese momento de color verde intenso, él se pone verde. Si está color marrón, así de otoño, pues el camaleón se pone de ese mismo color. En el mar hay un montón de animales, de peces seres vivos que toman la forma de una piedra. O sea, se hacen al entorno. ¿Me estoy explicando? Claro, ellos lo hacen para evitar los depredadores. Y ven y dicen, no, ahí está una piedra, pero no, es un pez que se transforma de acuerdo a lo que está a su alrededor. Y para nosotros, Pablo nos dice, no sean como los camaleones. O sea, hoy piensan de una manera la gente de este mundo y tú te haces un camaleón y piensas igual que ellos. Y al rato
en 10 años cambia el esquema de pensamiento y te vuelves luego verde y luego azul y luego rojo. No, dice, para nosotros no es eso. Nosotros tenemos que ser constantes, firmes en los esquemas de Dios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conoce como la Carta Magna, o sea, la carta más importante escrita. Esa carta, en ella contiene artículos que gobiernan las vidas de los habitantes de este país. Nosotros tenemos que sujetarnos a la Carta Magna o a la Constitución. Cuando usted oye hablar a los políticos, conforme a derecho, dicen, conforme a la Constitución, dicen. Bueno, nuestra Constitución, déjeme darle algunos datos breves, fue creada por los llamados constituyentes en 1917. Se escribió nuestra Carta Magna o la Constitución Política de México. Es decir, que a la fecha tiene 101 años de existencia. Hay muchos mexicanos, juristas, penalistas, políticos, que se sienten súper orgullosos de la constitución política que rige este país y presumen de ser una de las más completas, de ser una de las más plenas en cuanto a las leyes que de allí emanan para gobernar a los mexicanos. Y ellos se sienten muy orgullosos. Inclusive se menciona de continuo que muchos países han tomado nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, como ejemplo para ellos desarrollar su propia Constitución, inspirados en la nuestra. Bueno, déjenme decirles algo. Les voy a leer un breve artículo que tomé del diario Milenio respecto a la Carta Magna. Estamos hablando de que los esquemas del mundo son cambiantes. O sea, la gente cambia, que hay que cambiar. Vamos a ver qué dice este artículo tomado del diario Milenio. Dice así: la Constitución vigente ha tenido más de 700 cambios, más de 700 reformas que han modificado el texto original. ¿Qué le parece? Dice, esto es normal. Fíjate, esto es normal. Esto es algo natural si se reflexiona sobre las necesidades, sobre los pensamientos que se plantearon en el México de 1917 y las necesidades que hoy tienen los habitantes del México actual. Cambian muchas cosas. Por lo tanto, nuestra Carta Magna necesita ser cambiada, renovada, ajustada. Le quitan, le ponen, le añaden. De los 135 artículos, 136 que contiene nuestra Constitución en su texto original, solo 22 se mantienen intactos. O sea, la que nos rige, llega un momento en que estás anticuada, no te adecuas a como hoy están pensando ni los jóvenes, ni los de tendencias sexuales de cualquier tipo. Entonces te vamos a borrar algunas cositas, te vamos a cambiar, te vamos a añadir, lo hacemos ley y viva México. ¿Qué manera de pisotear nuestra Carta Magna? ¿Sí o no? Esa Carta Magna, además de cambiarla, muchas veces, a cada rato, se dice que el presidente actual es el que más reformas le ha hecho a nuestra Constitución. Más de 130 reformas, cambios. Imagínate nomás. ¿A qué te vas a agarrar? ¿A qué nos vamos a asir
los habitantes de este país. Bueno, es que la gente de este mundo está actuando conforme a su lógica. Por eso cambian las leyes, para hacerlas legítimas. Ellos son congruentes con su modo de pensar y de vivir. Y si es rojo el mundo, ellos se hacen rojos. Si es verde, como el camaleón, se hacen verdes. Si se hace azul, se hacen azul. Se acomodan, pues. Pero en el caso de nosotros, para nosotros los cristianos, ¿cuántos siguen siendo cristianos? Para nosotros la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambiará su modo de pensar, nunca cambiará su significado. Su esquema es un esquema perfecto, incambiable. La Biblia es nuestra carta magna, que no cambia, que no se adapta a nuestros pensamientos. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, envejecerán, pero mi palabra siempre estará vigente, nunca cambiará. Los que tienen que cambiar son ustedes, nosotros. Desgraciadamente muchos cristianos hoy están pisoteando la carta magna que nos dejó el Señor y la están cambiando a su antojo. Le dan una interpretación lejísimos de lo que realmente significa. Eso es lo grave de estos tiempos. No podemos darnos el lujo nosotros de pisotear la carta magna, de pisotear la palabra de Dios y darles nuestro significado o nuestras prácticas, tomar versículos de la Biblia, cambiarles el significado y legitimizar nuestras prácticas que son desagradables delante de Dios. ¿Sabía usted que el día de hoy iglesias que se dicen cristianas como esta están ordenando pastores homosexuales? ¿Sabía? Pues ya lo sabe. ¿Sabía que hay iglesias cristianas como esta que están casando parejas de homosexuales, lesbianas, que están permitiendo prácticas aberrantes de inmoralidad sexual? Que los miembros de esas iglesias hacen lo que quieren y nunca los amonestan, porque dicen ellos, no, es que tenemos la libertad cristiana. Y si alguno se suicida, se va al cielo, no pasa nada. ¿Qué está pasando, hermanos? Pues yo quiero decirles algo con contundencia. Con la gracia de Dios nos vamos a mantener en la palabra de Dios. A algunos no les va a gustar porque ya se hicieron camaleones al mundo. Hace un rato que yo leía las escrituras de 1 de Corintios capítulo 6, algunos hicieron sus gestos porque no les gusta. Ay, sí, ¿a poco? Bueno, vive tu lógica. Vive tu culto racional. O sea, conforme a tu lógica. Pero como dijo Josué, yo voy a servir al Señor y todos los que me sigan, mi casa y quien sea. No pretendemos cambiar ni pisotear la palabra de Dios. El día de hoy ya no se sabe distinguir una iglesia de un centro nocturno. Hace poco una señora me escribió y decía, ay pastor, acabo de llevar una decepción, me cambié de país, busqué una iglesia cristiana, me dijeron, pues por ahí hay una. Y llego y entro y dije, ay, esto es una cantina. Y le dije, pero ¿cómo? Dice, sí, pero yo me salí, pero luego decía, Centro Cristiano X, ¿no? Dice, pero tenían mesas adentro, estaban adentro, estaban a media luz, era una iglesia. Y yo pregunté, ¿es una iglesia? Es una iglesia. Oiga, pero ay, qué gente bien rara. Es que aquí somos incluyentes, aquí nadie es discriminado. O sea, en otras palabras, aquí aceptamos tal y como eres.
Nunca nadie te va a decir un mensaje que te ofenda, para que te sientas a gusto. O sea que el mundo ya entró dentro de la iglesia. Las prácticas de la gente que no conoce a Dios han entrado a la iglesia, y eso es justamente lo que dice la Biblia, que no nos conformemos, que no nos adecuemos. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Sigo adelante. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí la palabra que usa para transformaos es la palabra metamorfo. De ahí se deriva la palabra metamorfosis. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la primaria? Que la maestra decía, nos daba aquellas clases de biología y decía, miren, ¿qué es esto, niños? Y todos decíamos, es un gusano. ¿Se acuerdan? Dicen, pues fíjense que no, es una mariposa. ¿Se acuerdan de esas clases? Y nosotros, no, es un gusano, está bien feo. No, entonces ya nos explicaba, mira, es que esto que parece un gusano, en realidad adentro se está formando un insecto que es bellísimo. Ustedes las conocen, niños. Y todos decíamos, ¿y qué es, maestra? Digo, es que yo me acuerdo de esas clases, ¿no? Y decía, es una mariposa hermosa con unas alas, pero adentro de ese capuchón que parece gusano está dándose una transformación, y llega el momento en que ese capullo empieza a reventar y empiezan a salir dos alas. Y luego nos ponían fotografías ahí y todos los niños, y de pronto ya salió una fotografía de una mariposa hermosísima de muchos colores. Y decía, niños, esto se llama metamorfosis. ¿Ya se acordaron? Bueno, esa es la palabra que se utiliza aquí para decir transformaos, sufran una metamorfosis, que simple y llanamente significa cambiar de una forma que teníamos a otra, así como de gusano a mariposa. El sentido estricto es el de un cambio interno, porque lo que se ve es un gusano, pero adentro está sufriendo una transformación que se convierte en un hermosísimo insecto. La importancia que le da la Biblia a la transformación interna es fundamental. Tú eres lo que eres. Hay un dicho que dice que el hábito, ¿qué? No hace al monje. O sea, no porque te pongas un hábito ya eres monje. Bueno, ese es un dicho que tiene su sabiduría y la voy a aplicar ahorita. No porque vengas aquí ya eres cristiano, ¿verdad? No porque le des una patada a la pelota ya eres futbolista, ¿verdad que no? No porque te metes a una cochera eres un auto. No. Sin embargo, la Biblia le da un énfasis a la transformación interna, a la metamorfosis de adentro hacia afuera, porque lo que somos en realidad es lo que está dentro. Esa es nuestra realidad. Lo que pensamos es lo que realmente somos. Miren, en la tarde yo puedo irme a jugar fútbol y me pongo un atuendo. Me pongo una camiseta de las Chivas o de la América, me pongo unos zapatos de fútbol, unos shorts, y me llevo un balón, si soy portero, unos guantes, y todos dicen, se va a jugar fútbol. Bueno, termino de jugar fútbol y en la noche tengo una boda y me pongo un traje de acuerdo a la ocasión. Bueno, yo sufrí una transformación en unas 3 horas de un atuendo de futbolista a un atuendo formal para una celebración de una boda. Pero yo sigo siendo la misma persona. Entonces lo externo
no es lo que está pidiendo el Señor, que sea transformado. Hay algunas cosas que debemos de transformar, pero el énfasis es la transformación de dentro. Pablo dice que tenemos que experimentar un cambio, pero interno, de gusano a mariposa. Un cambio de carácter, un cambio de mente, de pensamiento, de manera de pensar, y por consecuencia cambia nuestra manera de actuar. En otras palabras, un cambio lógico de acuerdo a lo que es ser un cristiano. Porque el cristiano es aquí, cuando salga, cuando se vaya a pasear con sus hijos, mañana que se va al trabajo, mañana que se va a la escuela, a donde quiera, el cristiano es. El cambio pues consiste en que si antes vivíamos dominados por la naturaleza humana en su más baja expresión, en su más bajo nivel, el cambio consiste en que ahora que somos cristianos debemos vivir bajo el control, la influencia, el impulso del Espíritu Santo, obedeciendo la carta magna, entiéndase las Escrituras. Porque el cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora ya debe vivir una vida sin egoísmo, ya no puede vivir una vida libertina, ya no puede vivir una vida inmoral, porque ahora sabe que el esquema de Dios es que tú eres templo de Él, Dios vive en ti y tú vives las 24 horas del día, las 4 semanas del mes, el mes completo, los 12 meses del año, hasta el último día de tu vida. De manera voluntaria, tú vas a amar a Dios. De manera voluntaria vas a dedicar tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos en santidad, en un sacrificio vivo que le agrada a Dios, que es tu culto racional, lógico. Ahora que tú eres un cristiano, ¿cómo se da todo esto? Respuesta, por la renovación. ¿Cómo viene el cambio y la transformación? Por la renovación de nuestro entendimiento, entiéndase, de nuestra mente. Porque la palabra renovación viene de una palabra griega, anakainosis, que habla de un ajuste que vamos sufriendo, de una transformación en nuestra visión moral, espiritual, que va conforme a las reglas del legislador que escribió la Carta Magna, que sí nos rige a nosotros. Es un ajuste de nuestros pensamientos a los pensamientos de Él. Mira lo que dice Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos. Imposible, porque nosotros venimos de la naturaleza caída, venimos llenos de filosofías como el dualismo, como el libertinaje, como el anarquismo. Dice, no, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. En síntesis, nosotros vamos de gusanos que se arrastran a un ser que vuela a las alturas con Dios. En síntesis, nosotros somos los que nos vamos a adecuar a los pensamientos de Dios. Nosotros somos los que tenemos que elevarnos al pensamiento de Dios. Porque Dios jamás va a cambiar su esquema como la gente anárquica, voluble, como los que cambian la Constitución de México. No, los pensamientos de Dios son de esta altura y nosotros tenemos que elevarlos. Y para poder subir, tenemos que volar. Tenemos que sufrir una transformación. Para aletear y volar
y alcanzar los pensamientos de Dios. Eso es, mis queridos hermanos, lo que la Biblia enseña como la manera de ser transformados. Porque cuando Cristo entra en la vida de una persona, esta persona se convierte en una nueva creación. Ahora hay un hombre nuevo. ¿Cuántos hombres nuevos hay aquí? Ahora hay mujeres nuevas que son mujeres de Dios. Y esto es cuando comenzamos a tener una mentalidad diferente. Por eso es que ahora como cristianos, cuando escuchamos esas cosas, que la ideología de género, que les van a decir a los niños en la escuela, que ¿tú qué quieres ser, niño o niña? Le preguntan al niño, ¿tú qué quieres ser? Bueno, pues yo soy un niño, pero si quieres puedes ser niña. Ah, pues entonces soy niña. Entonces cuando tú oyes eso, se te paran los cabellos así. Y dices, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque tu mente ya se elevó al pensamiento de Dios, que nunca va a cambiar, y para Dios seguirá siendo una aberración, perversión, desviación. Y jamás debemos acomodarnos a la mente del mundo. El problema con esto es que nos va a generar agresiones. Escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros nunca debemos agredir este tipo de personas. Hay muchas agresiones de unos y de otros, pero nosotros no debemos hacer eso. Así no es la guerra. Ellos, como simples seres humanos, merecen respeto, ¿sí o no? Nada más porque son seres humanos. Que no estamos de acuerdo con sus conductas, eso es distinto. Ahora, ellos tratan de que nosotros aceptemos su mente terrenal. No nos pueden obligar a nosotros, ¿verdad que no? No deben ni siquiera intentarlo, porque sería faltarnos al respeto. Pues de la misma manera, nosotros no podemos salir con pancartas, ni agarrar un micrófono, una entrevista en la televisión y decir un montón de cosas atacándolos a ellos. Y luego en la calle, mira, ahí van dos, y aventarles globos con agua, o aventarles algo, un jitomate. No. Déjalos que vivan en su lógica, pero tú vive en tu culto racional. Habla del evangelio, o sé tú una Biblia viviente. Sé tú alguien que con su propia manera de vivir estás diciendo a los demás que sus conductas son desaprobadas por Dios, pero te va a generar ataques. Y ahí es donde, hermanos, no se dejen vencer. Ahí es donde tienen que ser valientes, porque se dan casos de que estás en tu trabajo y alguien comienza a contar un chiste, pero de esos rojos, delante de señoras, jovencitas, delante, no les importa ya a la gente ahora. Como yo anteriormente les mencioné, antes cuando había una entrevista, algo en la televisión, alguien decía una grosería, una palabra altisonante, le ponían un pip, y ahora ya lo quitaron, hasta en los comerciales ya. Entonces la gente ya se le hace normal, y al rato ya se le hace normal, y de pronto empiezas a hablar como ellos. Y cuentan el chiste rojo, y tú para no sufrir la agresión, o para no sufrir la vergüenza de decir que eres cristiano, te ríes a carcajadas. Tú, échate otro. Cuando alguien hace eso, cuando alguien dice cristiano, hace eso, y después a las 2 horas ve llorando al que contó el chiste porque le mandaron un telefonazo de que su hijo lo atropellaron, y tú te haces, oye, mira, déjame decirte, es que, fíjate, yo soy cristiano, y te va, ¿qué? Yo también. No, pero yo soy cristiano. Nunca vio la diferencia. No hay autoridad, se nos cae la autoridad cuando nos amoldamos a ellos y luego les queremos compartir de Cristo. No nos van a hacer caso, nos tiran a locos. Por eso termina el versículo 2 diciendo,
No os conforméis a este siglo o a la forma de vida de la gente de este mundo que no conoce a Dios, sino transformaos. Sufran esa metamorfosis de dentro hacia afuera, de gusano a mariposa, por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestros pensamientos, de su entendimiento. ¿Para qué? Ahí está. Para que podáis, dice una versión, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la que le agrada de cómo debes de vivir. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Concluimos. Solo así podremos saber lo que Dios quiere. Solo así podremos saber lo que es bueno. Solo así podremos saber lo que es agradable y perfecto delante de Él. Porque como cristianos, díganme si sí o no, queremos agradar a Dios. Pues hagámoslo, hermanos. Y no améis las cosas que están en el mundo.